Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer esta linda Mérida. Esta es la segunda versión de Mérida que tejemos en el canal. Recuerden que estamos haciendo una segunda versión de nuestras princesas mini. Esta ya es la quinta que tejemos en esta segunda versión. Ya tenemos también a Bella, a Cenicienta, a Blancanieves y a Rapunzel. Mérida mide aproximadamente 14 centímetros de alto y el resultado es muy lindo, como ven. Miren cómo se ve su hermoso pelo también por la parte de atrás, es muy linda. Para tejer a Mérida les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Mérida. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. En caso de que seas principiante, te recomiendo mi canal Amis Esenciales. El enlace también lo vas a encontrar en la descripción del video. Allí vas a encontrar tutoriales enfocados en personas que apenas están empezando en el mundo de los amigurumis o que necesitan reforzar sus conocimientos, de tal manera que una vez practiquen con los tutoriales en Amis Esenciales, puedan venir a este canal a realizar los tutoriales sin ningún problema. Este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, vamos a empezar con Mérida haciendo sus brazos. Para los brazos empezamos en el color de la piel haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 5 aumentos para tener 10 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color verde. En el color del vestido vamos a hacer primero una vuelta de cambio de color. Es decir, que tomando solo las hebras traseras vamos a hacer 10 puntos deslizados. Y como las vueltas de puntos deslizados no cuentan como vueltas de altura, vamos para la vuelta número 3 y vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer 3 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 8 puntos bajos. Así queda el cambio de color de la manga y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 8 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color dorado. Aquí ya cambié al color dorado y vamos ahora para la vuelta número 6 en la que vamos a hacer 8 puntos bajos y cambiamos nuevamente al color verde. El hilo dorado no lo vamos a cortar todavía porque lo vamos a volver a usar. Ahora vamos para la vuelta número 7. Vamos a tejer hemblo
y hacemos 8 puntos bajos. La vuelta 8 será de los mismos 8 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color dorado. Ahora en dorado, en la vuelta número 9, vamos a tejer en bloc y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos. Aquí ya podemos rematar y cortar. Los brazos no es necesario que los rellenemos. Tampoco vamos a dejar hebra para coser. Aquí dejé porque me confundí, pero realmente los brazos se unen al cuerpo. Y vamos a hacer otro brazo igual. Aquí ya están los dos brazos listos y vamos a reservarlos mientras pasamos a hacer las piernas. Ahora para las piernas empezamos en el mismo color del vestido haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 5 veces para tener 15 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. Continuamos haciendo 3 disminuciones. Seguimos con 4 puntos bajos. El cuarto punto no lo terminamos de cerrar, sino que cambiamos al color de la piel. Vamos a cambiar de color antes de terminar la vuelta, así. Y terminamos esta vuelta número 4 haciendo 3 puntos bajos para tener un total de 12 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta número 5. Vamos a tejer en bloc y vamos a hacer un punto bajo, 2 disminuciones y 7 puntos bajos para tener 10 puntos bajos. Así queda esta parte del zapato y ahora vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 10 puntos bajos. Con el último punto cambiamos al color verde y vamos para esta última vuelta de las piernas, que sería la vuelta número 11, en la que vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 12 puntos bajos.
En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto. Vamos a rellenarlas, así es como se ven. Y vamos a hacer una segunda pierna exactamente igual, pero en la segunda no vamos a cortar el hilo porque a partir de aquí es que uniremos ambas piezas. Entonces aquí tenemos esta pierna y vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a buscar el punto que se corresponde en la otra pierna de tal manera que nos queden bien hacia el frente. Y vamos para la vuelta de unión, que sería la vuelta número 12. Entonces vamos a hacer los 12 puntos bajos de esta pierna, 2 puntos bajos por un lado de la cadena. Continuamos con 12 puntos bajos de la otra pierna y terminamos con 2 puntos bajos por el otro lado de la cadena para un total de 28 puntos bajos en esta vuelta 12. Así queda la unión de las piernas y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 28 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 15 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta 16, vamos a tejer en bló y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 17, tejiendo ya normalmente, hacemos 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. Y la vuelta 18 va a ser de los mismos 16 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta número 19 y vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 14 puntos bajos. Así llevamos el cuerpo, aquí ya rellené la parte de la cadera. Ahora en la siguiente vuelta ya vamos a unir los brazos. La siguiente vuelta es la vuelta número 20 y vamos a hacer lo siguiente. La idea es unir los brazos a 3 puntos y 3 puntos al otro lado del cuerpo. Entonces, para llegar a esos 3 puntos laterales, vamos a empezar aquí haciendo primero 3 puntos bajos. Así. Aquí tenemos 3 puntos en el lateral. Aquí voy a cortar la hebra porque, como les había dicho, los brazos se unen, no se cosen. Y en el brazo tenemos 6 puntos bajos con los que terminamos. Lo que vamos a hacer es procurar que esta parte del salto de color quede hacia adentro del cuerpo, aplastar el brazo de esta forma y por los 6 puntos que tenemos disponibles en la última vuelta del brazo, atravesar 3 puntos bajos. Entonces, tomamos un punto bajo al frente, tomamos un punto en la parte de atrás del brazo y atravesamos el punto a continuación en el torso.
así, de tal manera que en la aguja nos queden enganchados 3 puntos y los cerramos los 3 juntos con un punto bajo. Y repetimos lo mismo. Vamos a tomar 2 puntos en el brazo atravesando, tomamos el siguiente punto en el torso, cerramos todo junto con un punto bajo y repetimos una tercera vez. Y así queda el brazo ya unido. Así es como se ve. Y vamos a continuar aquí en el centro, en el frente. Para unir al otro brazo tenemos que hacer ahora 4 puntos bajos. Llegamos al otro lateral para unir el segundo brazo. Entonces repetimos el mismo procedimiento, hacemos 3 puntos bajos. Aquí ya uní el segundo brazo también y ahora en el torso, aquí en la base, nos hace falta un punto bajo para terminar la vuelta y nos quedan entonces un total de 14 puntos bajos alrededor en esta vuelta número 20, así es como debe verse. Así queda la unión de los brazos. Y ahora, con este último punto de acá, vamos a cambiar al dorado nuevamente. Aquí ya cambié el color dorado y vamos para la vuelta número 21. Vamos a tejer en bloc y hacemos 5 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 12 puntos bajos. Con el último punto cambiamos al color de la piel. Vamos para la vuelta 22 y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 9 puntos bajos. Así queda la base del cuerpo de nuestra Mérida. Aquí ya rellené también toda esta parte del pecho. Así es como se ve. Y ahora antes de continuar con la cabeza vamos a hacer la falda. Entonces vamos a dejar este hilo aquí suspendido un momento para poder hacer la falda y para eso vamos a tomar el cuerpo por la parte de atrás con las piernas así hacia arriba y vamos a enganchar el hilo verde nuevamente en las hebras traseras aquí que dejamos sueltas. Entonces hacemos un nudito y enganchamos el hilo verde. Aquí tenemos un total de 24 hebras disponibles alrededor y lo que vamos a hacer en esta primera vuelta de la falda es un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 4 de la falda vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 42 puntos bajos.
En la vuelta número 7 vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 48 puntos bajos. Así, y hacemos 5 vueltas de los mismos 48 puntos bajos. Así quedó la falda, ahí ya rematé y corté y escondí los hilos. Así es como se ve. Vamos a darle una forma así como para marcar algunas ondas en el vestido. Y ahora sí vamos a continuar con la cabeza. Entonces aquí habíamos dejado 9 puntos bajos y vamos para la vuelta número 23 del cuerpo. En esta vuelta vamos a trabajar en flow, es decir, tomando solo las hebras frontales y vamos a hacer 9 aumentos para tener 18 puntos bajos. Ahora continuamos tejiendo ya normalmente el punto completo. Vamos para la vuelta número 24 y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 9 veces para tener 27 puntos bajos. En la vuelta número 25 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 9 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora, en la vuelta número 26 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Este sería el ancho total de la cabeza. Vamos a estirar un poco con los dedos estos puntos para que queden parejos, para que se vean iguales, que no se vayan a ver arrugados. Emparejamos esto así y ahora lo que vamos a hacer es 9 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Así se ve, así vamos con la cabeza. Ahora nos vamos a fijar en que el cuello quede bien relleno y antes de continuar vamos a ubicar los ojos de seguridad. Entonces, para eso vamos a empezar a contar a partir de la última vuelta que tejimos, 6 vueltas hacia atrás. Y entre las vueltas 6 y 7, con 6 puntos de separación entre ellos, vamos a ubicar los ojos. Entonces, primero ponemos estos dos alfileres para fijarnos en que queden bien centrados hacia el frente del cuerpo, que queden bien ubicados en la posición que debe ser. Y luego procedemos a ubicar los ojos de seguridad, que en este caso estamos utilizando ojos de 7 milímetros. Yo uso estos que son planos y ponemos los ojos solos sin los tapones todavía. Así quedan los ojos ya ubicados, así es como se ven. Y ahora, antes de poner los tapones de seguridad, vamos a hacer algunos detalles para los ojos. Entonces vamos a tomar primero una hebra de hilo blanco y la aguja lanera. Vamos a sacar el hilo por el punto medio exterior del ojo acá.
y lo volvemos a guardar por este punto de acá. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y eso sería todo para la parte blanca de los ojos. Las hebras adentro de la cabeza las podemos anudar para asegurarlas. Y ahora vamos a tomar una hebra del hilo con la que vamos a hacer el pelo. Para las pestañas vamos a sacar el hilo por el punto medio interior del ojo, acá. Procuramos que esta parte del inicio quede escondida en la parte de atrás del ojo. Y volvemos a guardar el hilo 2 puntos más allá de donde tenemos el hilo blanco por acá. De esta forma. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Y así quedan las pestañas. Y ahora para las cejas vamos a sacar el hilo 2 vueltas más arriba de donde terminamos aquí la pestaña. Por acá. Contamos 3 puntos y por la vuelta de arriba, es decir, en diagonal, vamos a guardar el hilo de esta forma y hacemos lo mismo en el otro lado. Y listo, así quedan los detalles de la cara de Mérida. Estas hebras adentro de la cabeza también las podemos anudar y ahora sí procedemos a ubicar los tapones de seguridad, procurando que ellos también nos ayuden a fijar los hilos al interior. Y ya vamos a continuar disminuyendo. Entonces vamos para la vuelta 36 y lo que vamos a hacer es 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 37 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En este punto ya vamos a comenzar a rellenar la cabeza y continuamos rellenando a medida que terminamos cada vuelta. Vamos para la vuelta 38 y hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 39 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 40 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta y hacemos 6 disminuciones. Ya podemos rematar, vamos a cortar dejando una hebra un poco larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera y también para hacer la nariz, que es lo que solemos hacer con esta hebra. Entonces así queda y con ayuda de la aguja lanera vamos a pasar este hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá. Alamos,
Introducimos por el centro del cierre y para hacer la nariz vamos a ubicar los dos puntos centrales aquí entre los ojos, dos puntos que están en la mitad a nivel de la parte inferior de los ojos. Por uno de esos dos lados sacamos el hilo de esta forma. Tiramos para que esta parte de arriba quede bien cerrada, quede pareja y guardamos la hebra por el segundo punto de la nariz. Y volvemos hacia el primer punto de esta forma, atravesando el hilo. No terminamos de tirar de la hebra y vamos a dar unas cuantas vueltas alrededor para marcar la nariz de esta forma. Yo le di 7 pasadas al hilo y volvemos a guardar el hilo por acá y lo sacamos por la parte de atrás de la cabeza. Estiramos con cuidado para organizar esta nariz, algo así. Así se ve la cara de nuestra Mérida. Vamos a organizar bien los puntos para que se vean parejos. Y listo, eso es todo para la cabeza y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas simplemente vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Alamos. Vamos a cerrar en el centro con un punto deslizado, cadena y cortamos dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza de esta forma. Estiramos bien ambos hilos y hacemos otra oreja exactamente igual a esta. Así es como debe quedar. Y ahora para coserlas, aquí ya cosí la primera oreja. Simplemente lo que vamos a hacer es contar detrás de cada ojo 6 puntos hacia atrás y aproximadamente en dirección al ojo vamos a coser las orejas. Entonces voy a coser y ya les muestro. Y así es como quedan las orejas ya cosidas. Así queda el cuerpo de nuestra Mérida y ahora vamos a hacer su pelo. Para el cabello empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a trabajar en blow, es decir, en las hebras traseras solamente, y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a tejer normalmente y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a volver a trabajar en blow
y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 6, tomando el punto completo nuevamente, hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Esta será la base del pelo y ahora vamos a comenzar a trabajar en mechones. Entonces, aquí vamos a empezar haciendo 25 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo hacemos 23 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y repetimos el procedimiento para hacer 17 mechones más, es decir, un total de 18 mechones de 25 cadenas y 23 medios puntos altos, y vamos a tejerlos un poco apretados para garantizar que el cabello nos quede en ondas. Entonces vamos a hacer toda la vuelta de mechones y así es como queda la primera capa del pelo. Aquí están los 18 mechones de la capa de abajo. Ahora vamos a hacer una segunda capa de pelo. Para eso fue que dejamos las hebras sueltas aquí. Entonces tenemos estas hebras que son las que dejamos aquí en la vuelta número 5 y las que dejamos acá en la vuelta 3. Entonces primero vamos a hacer la más grande, que es esta. Aquí tenemos un total de 24 hebras disponibles y lo que vamos a hacer es volver a enganchar el hilo en esas hebras, en esa vuelta. Vamos a enganchar aquí en lo que sería el inicio de esa vuelta. Y como les decía, tenemos 24 hebras disponibles en este punto y lo que vamos a hacer aquí es trabajar también en mechones. Vamos a empezar haciendo 30 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 29 puntos bajos. Así queda el primer mechoncito. Tejemos también un poco apretado para que nos queden así. Vamos a saltar un punto en la base. En el siguiente hacemos un punto deslizado y repetimos el mismo procedimiento, es decir, hacemos 30 cadenas y 29 puntos bajos hasta que completemos toda la vuelta. Es decir, que tenemos que hacer 12 mechones de esta forma. Aquí ya terminé la segunda capa de pelo. Miren cómo va quedando. Así es como se ve esto. Y ahora simplemente vamos a hacer los últimos mechones en las últimas hebras que nos quedan aquí disponibles. Entonces nuevamente enganchamos el hilo. Aquí tenemos un total de 12 hebras disponibles. Enganchamos. Aquí vamos a empezar haciendo 25 cadenas.
Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos 24 puntos bajos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente un punto deslizado y repetimos 5 veces más hasta completar los 6 mechones de 25 cadenas y 24 puntos bajos. Y así es como queda el pelo de Mérida terminado. Se ve supremamente recargado, pero ya verán cómo esto va a encontrar toda una ubicación en la cabeza. Y ya vamos a proceder a pegarlo en la cabeza de nuestra Mérida con pegamento. Entonces, primero vamos a pegar los de la base. Vamos a intentar hacer coincidir el anillo mágico del pelo con el cierre de la cabeza. Vamos a poner allí un alfiler para empezar bien. Y ahora lo que vamos a hacer es distribuir de la vuelta de abajo, teniendo cuidado de no pegar mechones de otras capas. Vamos a pegar 10 mechones de estos en la parte de atrás de la cabeza, es decir, atrás de las orejas. Entonces estos mechones tenemos que estirarlos un poco para que quede bien cubierta esta base y que quede aproximadamente a este largo el mechón. Entonces hasta aquí vamos a empezar pegando esto, los primeros 10 mechones, así. Entonces, además de esos 10 mechones que pegué detrás de la cabeza, así, también pegué 2 mechones adelante de cada oreja. Así, aquí pegué. Eso quiere decir que de la primera capa que hicimos, que fueron 18 mechones, ya utilizamos 14. Entonces nos quedan 4 mechones disponibles en el frente. Eso los vamos a dejar sueltos por el momento, ya los ubicaremos al final. Entonces vamos para la segunda capa de pelo, que son estos 12 mechones más corticos y también más enrolados. Entonces estos, sin estirarlos demasiado, vamos a distribuirlos todos en la parte de atrás de la cabeza. Con silicona los vamos pegando, pero sin estirarlos demasiado, solamente con fijarlos en un punto para que quede bien. Entonces voy a ponerlos y ya les muestro cómo queda. Aquí ya ubiqué la segunda capa, miren qué bonito se ve. Se ve súper lindo este rizo del cabello. Aquí fijé estos 4 que nos habían quedado al comienzo, pero solo con alfileres, nomás para que no me interfirieran con el resto del trabajo. Así vamos. Y ahora con los últimos 6 mechones de arriba vamos a hacer lo mismo. Vamos a distribuirlos hacia la parte de atrás de la cabeza con el fin de darle más volumen todavía al cabello, que se vea así. Van a ubicarlos como mejor les parezca. Entonces voy a pegar estos 6 mechones. Y aquí ya los distribuí también. Así es como se ve de bonito y se ve súper abultado su peinado. Y ahora sí nos faltan los últimos 4 mechones que habíamos dejado acá. Entonces simplemente pues vamos a ubicarlos de la mejor manera que podamos. 2 hacia un lado y 2 hacia el otro puede ser. Entonces voy a buscar la ubicación que me guste más y también los fijamos. Voy a hacer esto bien y ya les muestro cómo queda entonces finalmente el peinado de nuestra linda Mérida. Y así es como queda. Aquí ya terminé de ubicar bien el cabello, miren qué bonita se ve.
Me gusta mucho cómo se ve también por la parte de atrás su pelo. Y ahora vamos a aplicar un poco de rubor en sus mejillas y sobre la nariz. Y bueno, así queda nuestra medida ya lista. Miren lo linda que es. Al final simplemente le hice este detalle del contorno de la cintura. Hice 30 cadenas en color café y las pegué de tal manera que se vea así como caído hacia un lado. Ustedes pueden agregar otros accesorios como el bolso para sus flechas o su arco. Yo la voy a dejar así porque me gusta como se ve así más simple. Prefiero que se vea así a que se vea de pronto sobrecargada. Entonces así es como queda nuestra Mérida. Miren más qué linda que es. Se ve muy tierna con su super pelo. Y bueno, espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Espero que la tejan. Recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si tejen a medida y subo sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.